Entonces, a tener en cuenta, en la primera porción, duodeno, segunda porción, yeyuno, tercera porción, el lilium. Y es el objetivo también, es tan perfecto porque la extensión, que sería lo largo que es el intestino delgado, tiene un porqué. Es porque en este periodo del intestino, o sea, el intestino delgado, se absorben, se van absorbiendo, aparte de ser degradados, significa disminuye su tamaño, el bolo alimenticio, disminuye su tamaño, va a ser absorbido, a medida que va yendo, va a ser absorbido por las paredes, tienen ya sus características para absorber los alimentos a medida que vayan circulando. Y es por eso que en esta región, como son alimentos, ustedes cuando van ingiriendo, y esto tiene un proceso que va a depender del peristaltismo de cada persona. Para empezar, va a depender de qué alimentos hayan ingerido. Hay algunos que van más rápido, otros van más lento. Va a depender también de la cantidad de agua que ustedes ingieran, porque mientras más líquido tiene, mejor es el peristaltismo y el movimiento que hacen el bolo alimenticio por esos conductos. Sí, también, a ver si me fue lo que estaba por decir. Bueno, entonces, intestino delgado es donde se hace la absorción de los nutrientes, por sobre todas las cosas la absorción de los nutrientes. Entonces, en este lugar, en el intestino delgado, es donde todavía no es caca lo que va yendo, no es caca, es alimento digerido, es alimento junto con jugos gástricos, jugos digestivos, porque no es solamente el gástrico, jugos digestivos, porque va a haber jugo de estómago, jugo de hígado, que es la bilis, y jugo del páncreas, el jugo pancreático. Todos esos jugos se juntan con el alimento y entonces es ese bolo con los nutrientes que va yendo ahí. Por eso, cuando ustedes, si alguna vez comieron lo que se llama como achura en un animal, que comúnmente es el de la vaca, que ustedes sí conocen lo que es ¿cómo se llama? El chinchulín, tripa gorda, chinchulín. Eso es parte del intestino delgado, es parte del intestino delgado. Por eso ustedes no va a ver ese feo olor que tiene la materia fecal una vez que ya es caca. No va a tener ese feo olor porque es parte del alimento todavía. Entonces, todo ese transcurso, todo ese trayecto va a ser y va a desembocar acá en una región que se llama ciego. Ahora ya vamos a lo que es intestino grueso. En el intestino grueso, lo que tienen que tener en cuenta es la primer porción del intestino grueso hasta esta parte que es el ciego, en la zona desembocadura iliocecal. Por debajo del ciego va a estar algo que se llama apéndice, que va a ser como un gusanito. Este gusanito apéndices corre riesgo, de acuerdo a lo que nosotros ingieramos, y por ahí si hay alguna bacteria que afecte, que inflame esto y que llegue al punto de infección. Cuando hay una infección, en la mayor parte de las veces van a haber bacterias que van a producir pus, o sea, un proceso infeccioso e inflamatorio, porque se va a hinchar, se va a inflamar y se va a irritar esta zona. ¿Qué es lo que sucede? Las paredes van a ir a medida como todo órgano, que nos pasa también en la parte arterial venosa cuando hay un aneurisma. También acá, cuando hay un proceso inflamatorio, se va a ir disminuyendo la pared y esto va a ir creciendo, engordándose por el proceso inflamatorio, con pus y todo lo demás, con las bacterias que están trabajando ahí a full. Y al paciente le va a dar fiebre. Le va a dar fiebre. Al haber fiebre, ustedes tienen que correr. Siempre que haya fiebre, ustedes presten atención y no se olviden. Siempre que haya fiebre, préstenle muchísima atención. No tomen un antifebril. Primero tienen que ubicar cuál es la causa. O sea, no les digo que se coman todo el periodo de fiebre. Primero, tienen que saber cuál es la causa de la fiebre, porque si hay fiebre, significa que hay algún proceso infeccioso en alguna región de nuestro cuerpo.
Vamos a hacer cuenta. Yo estuve trabajando en albañilería y sin querer pisé un clavo. Bandeó mi calzado, me hincó, me saqué rápido el calzado, limpié bien la zona y no quedó restos de nada, según lo que yo vi en mi pierna. Entonces sigo el día, sigo un día, 2 días, no tengo ningún problema, ningún inconveniente. Pasan 3 días, 4 días, ningún inconveniente, piso bien, con un poquito de dolor como siempre, pero ningún inconveniente. Después empecé a tener fiebre, y la fiebre no es que se ubica en el lugar donde tenemos el dolor. La fiebre muchas veces tenemos en todo el cuerpo. Y más con esta circunstancia, yo lo primero que ya pensaba va a ser que era COVID. Puede ser el virus del COVID que me contagié con uno de los compañeros de trabajo. Pero no, cuando me pongo a ver mi pierna, o pido a alguien que me ayude para que vea, que toque un poquito en la parte de la herida y tengo un dolor intenso. Entonces me limpia un poquito mejor y sale pus. Esa pus me pudo haber estado afectando la fiebre y ahí tengo que bajar la fiebre. Una vez que yo detecté la zona, el riesgo, la posibilidad de la... Sí, así mismo. Ahora todos relacionan... Así que tengo que evaluar primero la causa que me está dando fiebre y no bajar la fiebre sin saber. ¿Cómo puedo entender yo? ¿Cómo puedo visualizar? Para empezar, si no tengo dolor, tengo que empezar a tocarme los ganglios. Ganglios en la ingle. ¿Cuál es la ingle? Le voy a mostrar la ingle. Tenía que haber puesto zona inguinal, es más fácil. Pero bueno, esta es la zona inguinal. La ingle es una zona, tiene que ser, este me va a marcar bien. Esta es la zona inguinal. Sí, hay que bajar, pero primero hay que identificar. Una vez que vos identificaste, ya podés bajar la fiebre. Pero una vez que identificaste, lastimosamente es así. Ahora es más riesgo ir a una clínica que medicarse uno mismo. Pero hay que saber por eso. Si yo tengo ganglios en esta zona, obviamente si yo con un poquito de conocimiento que tengo en medicina, o si no me estudio, busco causa de fiebre, por ejemplo. Entonces, en el lugar donde yo pisé un clavo, tengo ganglios. Significa en esta zona está preparado el ejército, como le había explicado la vez anterior. Se preparó el ejército de glóbulos blancos, acá en la parte de los ganglios están inflamados, significa están rehinchados. Entonces yo toco ahí y veo, porque hay dolor. Cuando los ganglios se inflaman, hay dolor, pero hay dolor para identificar que hay afección en alguna zona, que sería toda la parte pelviana para abajo. Es lo que me marca estos ganglios. Vuelvo a repetir, toda la parte pelviana para abajo. Entonces, si yo me había hincado en ese lado, me había hincado a mí el clavo, entonces puedo identificar que la fiebre, obviamente ahí ya me medico, la fiebre es a consecuencia de donde me hincó. Voy, hurgo, pido a alguien que me limpie la herida y sale pus. Entonces, era esa la causa. Era esa la causa. Ustedes lo que tienen que tener siempre en cuenta es a los ganglios. Ganglio axilar, ganglio inguinal, ganglio debajo del maxilar, en la altura del cuello, que es donde le va a marcar si hay una afección cerca. Bueno, entonces sigo con mi tema. Esto le va a dar ganglio a nivel inguinal también, que es la zona del ciego. Si ustedes se ponen a ubicar acá, esto, según lo que dijimos, es las zonas en abdomen. Este ángulo, que es la parte de la unión entre el colon ascendente y el transverso. Este es el transverso. Esto, ¿a qué altura estaba según las zonas que nosotros tenemos identificadas en abdomen? ¿Qué zona daba? La parte del hígado.
chicos. Everybody. El hipocondrio. ¿Cuál? Hipocondrio derecho o Hipocondrio. izquierdo. Hipocondrio derecho. Derecho. Perfecto, porque está ligado. Hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho está en esta zona. Voy más abajo, tenía él, debajo del hipocondrio que está. Lumbar, algo de lumbar. Este hipocondrio derecho, esto es epigastrio. Debajo del hipocondrio estaba Lumbar derecho. no. Flanco. Flanco derecho. Recuérdense así, flancos. El Sí, sí. lumbar se van a ubicar en esta Flanco zona. derecho. Se van a ubicar en esta zona, si dicen zona lumbar, digan flanco que es hacia los costados. Flanco derecho. Debajo del flanco que estaba, que es en esta La zona. fosa ilíaca. Bien, fosa ilíaca derecha. En esa zona va a estar el ciego y ustedes algo que tienen que tener en cuenta y les voy a volver a recalcar todo esto el año que viene. Tienen que tener en cuenta esto. Los dolores, chicos, tienen sus características. Los dolores tienen su particularidad. Les voy a explicar algo en cuanto a eso. Cuando ustedes tienen dolor en alguna región, ese dolor puede estar ubicado en esa región, o sea, en el flanco derecho o fosa ilíaca derecha. Si ustedes se tocan, le duele y puede que irradie ese dolor. ¿Qué significa? Que el problema está en el ciego y ese dolor se va para atrás. Entonces a ustedes le duele la parte de adelante, la fosa ilíaca derecha, pero también le duele para atrás, como que le duele la cintura o hacia la cintura. Pero el problema está en el ciego, en el apéndice, a la altura del apéndice. Pero el dolor lo tienen desde ahí para atrás, entonces no pueden relacionar. Entonces ustedes cuando hablan con el paciente, ustedes tienen que identificar que, ¿cómo es el dolor? ¿Cómo puede ser el dolor? El dolor puede ser como cuando le están hincando, hínquense con una aguja o con algo punzante, como un cuchillo o algo así, hínquense en una región y van a saber cómo es ese dolor punzante. ¿Cómo es un dolor punzante? Pero también puede ser que el dolor no sea punzante, puede ser que el dolor sea como palpitaciones. ¿Qué significa? Que va, viene, va, viene, va, viene. Cuando tienen esos dolores de cabeza que sienten como que le late la cabeza, esos son dolores con palpitación, tipo palpitación, no con palpitación, tipo palpitación, que ustedes tienen que identificar el tipo y la característica del dolor. Sí. Bueno, esos tipos de dolores tienen que saber cómo es porque ustedes tienen que preguntar al paciente dónde le duele, desde cuándo le duele. Bueno, esto es algo que tienen que memorizarse. ¿Dónde le duele? ¿Desde cuándo le duele? ¿Cómo es ese dolor? Cuando ustedes le están preguntando eso al paciente, el paciente no va a saber cómo expresarle. Y me duele, le va a decir, pero no le van a saber diferenciar o describir. Son muy pocos los que le van a saber describir. Por ejemplo, me duele la parte de acá donde tengo el apéndice y me duele acá atrás hacia las columnas. Así que yo pienso que es mi columna porque hice trabajo pesado, levanté una maceta. Bueno, pero ustedes, eso que les dijo de que interpretó bien y que supo expresar, que le duele la zona, puede ser apéndice, o sea, ya tienen que ustedes en el estudio enfocar la zona, ustedes tienen que buscar la patología según lo que le dijo el paciente, tienen que hacer el abdomen, pero tienen que enfocar bien, ver bien la zona donde tienen la dolencia. Y después tienen que preguntarle, o sea, hacer un buen interrogatorio al paciente para poder transmitirle a su médico, al médico que informa. ¿Por qué? Aguárdame un momento que estoy viendo que están pocos, así que voy a sacar foto. La asistencia.
Bueno. ¿En qué estaba? Ah, bueno. Ustedes tienen que tener en cuenta algo. Ustedes están trabajando en una clínica, cualquiera sea, un hospital, cualquiera sea. Siempre, siempre, y ese es uno de los inconvenientes del radiólogo, van a trabajar con un médico imagenólogo, porque el trabajo que ustedes realicen, ya sea radiografía, ecografía, densitometría, tomografía, resonancia, etcétera, etcétera, siempre tiene que estar un médico que es el que va a informar. Como el médico es el que informa y el médico es uno de los únicos médicos que no está en contacto con el paciente, porque el médico imagenólogo, el médico que informa, no ve ni habla con el paciente que se hacen los estudios. Ustedes van a estar haciendo 10, 15 pacientes por día, de los cuales el médico nunca le va a ver a ninguno. De modo que ustedes tienen que transmitirle, por eso tienen que escribir, tienen que tener buena memoria, aunque eso se hace. A medida que vayan practicando se va haciendo la retención. Y tienen que preguntarle todo al paciente porque el médico les va a preguntar todo del paciente. Por ejemplo, yo soy médico, estoy informando y tengo una duda. No veo acá el apéndice en el paciente cuando hicieron la tomografía que ustedes me dieron la imagen. Entonces yo me voy y les pregunto a ustedes, chicos, ponele Ramoncito, ¿el paciente estaba operado de apéndice? Y ustedes tienen que saber. Ustedes le tenían que haber preguntado, porque vamos a hacer cuenta que yo, médico, ustedes me dicen, no sé, entonces yo no vi el apéndice y digo operado de apéndice, porque tienen que estar, el médico cuando informa tienen que hablar de todo lo que es abdomen y tiene que informar si no se ve vesícula y está operado de vesícula, si no se ve apéndice y está operado de apéndice. Y eso le juega, o sea, está en juego su título y el de ustedes. Porque eso, si el paciente está operado, me pasó, o sea, no me pasó a mí, me pasó que cuando yo trabajaba en la clínica, un médico informó que el paciente tenía roto los meniscos, que van a dar más adelante ustedes, los meniscos que es a la altura de la rodilla, que son como el disco, como el núcleo pulposo de los cuerpos vertebrales que yo le mostré, que sirve para amortiguar que no golpee hueso con hueso en la rodilla. Bueno, esos meniscos que tienen la función esa, si se llegan a romper, o sea, en realidad se fisuran, como una rajadurita. Y va para cirugía porque es muy doloroso y aparte puede salirse del lugar y trabar la rodilla. Bueno, anyway. A lo que me refiero es, ese paciente, el médico informó que estaba roto porque no vio bien, porque no vio. Entonces el paciente va a cirugía, su médico traumatólogo le opera y cuando le opera ve que los meniscos están bien, o sea que lo operó en vano, el paciente pagó cerca de 100.000 pesos que sale una cirugía laparoscópica de rodilla y le operó y después cómo salió la cirugía, salió bien, no tenías nada, pero me sacó el menisco, que no tenías nada, estaba bien mi menisco, sí estaba bien. ¿Y por qué me operó entonces? Y porque decía el informe del médico que informó por medio del estudio. Imagínense el juicio que se come el imagenólogo es una negligencia en el informe. Y obviamente está en juego, al haber juicio, está en juego su título. Bueno, a lo que me refiero con esto es que el médico va a querer sacarse todas las dudas para no equivocarse en un informe. Y ustedes son los responsables e encargados de darle esa información. Por eso, les enseño tan bien, o sea, con lo justo y necesario, justo bien la parte anatómica, no con súper detalles patológicos, sino con los detalles patológicos más comunes. Pero sí que sepan interpretar cada zona de nuestro cuerpo. Entonces, y la característica del dolor, pues tienen que saber, porque ustedes le van a interrogar al paciente, ¿cómo es ese dolor?
es punzante, porque eso le va a pedir también el médico, les va a consultar a ustedes y ustedes tienen que saber. Continúo. O sea que en el informe, en el papelito que ustedes le dan al médico, tienen que decir paciente tal fecha, tal, dolor hace una semana, no padece fiebre, dolor en fosa ilíaca derecha, el dolor es pulsátil o es punzante, no irradia. No irradia. Es todo lo que le estoy diciendo. Es fundamental que sepan hablar así. Es fundamental que escriban porque se le va a preguntar. Y yo les digo, para que ustedes sean la mano derecha y para que queden en una clínica trabajando, tienen que saber. No pueden ir a aprender en la clínica porque no van a quedar. Si ustedes van a querer aprender en la clínica, ellos no están por gastarse con alguien que no sepa. Le van a dejar una semana, no saben nada. Chau Pinela, contratan otro y alguien que sepa algo queda. Y si incluso ustedes vieron todo lo que hacen y le hacen las anotaciones de lo que dijo el paciente, le hacen buenas preguntas de lo que dijo el paciente, le pasan al médico, el médico imagenólogo les va a querer más a ustedes que a la persona que está ahí trabajando. Porque lo que más necesita el médico imagenólogo es esa información del paciente. Entonces, continúo con la parte anatómica. Esto es el ciego. ¿Hay alguna duda? No, profe. Este es el ciego, la primera porción donde desemboca el intestino delgado en el intestino grueso. La anterior era todo lo que sea digestivo, y ahora ya viene parte de digestivo, casi nada. Sirve más para retener, para ir acumulando lo que ya va a ser de descarte. Lo que está en el colon ya es descarte, significa que el organismo ya no necesita eso y tienen que eliminar porque ya va a ser parte, va a ser todo caca, ya es para expulsión, para eliminar ya no sirve. Entonces va desde el lado derecho, desde el ciego va para arriba, va a ser el colon ascendente, porque sube y hace una curva, llegando al hígado, hace una curva, por eso se llama, forma como un ángulo el colon ascendente con el colon transverso. Hace una curva acá y ese ángulo se llama ángulo, como está el hígado, se llama ángulo hepático. Ángulo hepático. Sigue, colon transverso, hace otra curva acá, como está el vaso acá, se llama ángulo esplénico. Ángulo esplénico y va para abajo, colon descendente. Colon descendente y acá hace otra curva que va a ser la parte del sigma. El sigma que va a ser el sigmoide. Y viene lo que es el recto y el ano. Entonces, a no olvidarse, vuelvo a repetir, ascendente, ángulo hepático, transverso, ángulo esplénico, descendente, sigma, recto y ano, que es ya el orificio. Ahora bien, voy a recalcar otra vez esta patología. Esta es una de las patologías más frecuentes, por eso le vuelvo a recalcar. En esta característica son dos. Uno va un globito para afuera y otro es un globito para adentro. El apéndice, según se estudió, según lo que yo estudié también, se considera, para los que tengan duda, el objetivo y cuál es la función del apéndice, que cuando nosotros éramos pequeños, cuando éramos criaturas, se cree que esta cumplió en nuestra infancia, cumplió
la función de como miércoles, generador, síntesis o generador, o un trabajo, un rol sería en la producción de glóbulos blancos, de sistema de defensa, u hormonal, pero más sistema de defensa. Cumplió y una vez que dejó de funcionar, y nosotros ya pasamos a una determinada edad, ya no cumple una función determinada, al menos no vista hasta ahora. Pero según hasta donde yo estudié, no se ve reflejado el objetivo, la funcionalidad actual. Bueno, sigo. El globito para afuera es divertículo, no se olviden. Es una patología, es algo anormal. Tiene una alteración la pared que hace un globito para afuera. En el intestino grueso, en el intestino delgado, más en el grueso que el delgado, que es divertículos se llaman. Y si es para adentro se llaman pólipos. Pólipos son globitos que van para adentro de la cavidad. El problema es que si están dentro de la cavidad es peligroso porque pasan todas las heces y corre riesgo de dañar, afectar, y más si el paciente es estreñido. A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a otra patología que cada vez se hace más frecuente. Esta es otra patología que se hace común, que no se dice hasta ahora, no nadie dice a ciencia cierta, pero yo les digo lo que vi y lo que estudié según mi experiencia. El cáncer de colon, que significa la alteración de las células que se dañan y se degeneran y se forman células cancerosas. Cuando sucede en el colon, esta patología existe la posibilidad de que se herede, no el cáncer, no se olviden eso, que el cáncer no se hereda, sino la mayor posibilidad a adquirirla que uno que no tuvo familiares con cáncer. O sea, si mi abuela o mi papá tuvieron cáncer de colon, entonces yo puedo heredar la mayor facilidad, puedo correr riesgo de tener cáncer de colon. Mayor riesgo de alguien que no tuvo familiares con cáncer de colon. Entonces, esto se previene si en tu familia hay, deberías prevenir con mejorar la alimentación. Recuerden, frutas, verduras. Ese es el secreto. Fruta, verdura y tienen un cuerpo 0 kilómetros por mucho tiempo. Las dos son fundamentales por las vitaminas, las proteínas y por los antioxidantes que tienen. El antioxidante se llaman así a unas sustancias que hacen que nuestras células disminuyan el proceso de envejecimiento. Y al disminuir el proceso de envejecimiento van a ser menos viejos, más jóvenes. Entonces, al ser más jóvenes, corren menos riesgo de padecer una alteración. Entonces, a prevenir lo mismo que con la diabetes. En cambio, el de próstata no, el de próstata casi todos los hombres ya tienen posibilidad, mucha posibilidad, así como el de las mamas. En las mujeres, casi todas las mujeres tienen demasiada posibilidad hoy en día de padecer. ¿Por qué? No sé. Lo mismo en la próstata los hombres. Hay que hacerse el control de los 40, 45 años, sí o sí. Se hace control sanguíneo para ver cómo está el PSA, que es una sustancia que les va a determinar si está corriendo riesgo, empezando a correr riesgo de cáncer de próstata. Bueno, esto es una de las mayores causas por la cual se pide también
en abdomen. Y esto algo que tienen que ver. A ver, para conciencia. No. No me acuerdo cómo es. Bueno, le explico. El riesgo que sucede con el cáncer de colon, es la ubicación. Si la ubicación es próximo al sigmoide y al recto, es complicadísimo porque no se puede añadir. Si el cáncer es más para acá, más hacia atrás, hacia el colon descendente, entonces se puede extirpar, significa cortar la zona del cáncer y añadir el colon con el otro colon, con la otra parte. Pero si está muy cerca la curva o después de la curva, ya no se puede añadir y ese paciente queda con todo esto que se va a unir a una manguerita que va a tener una bolsa acá donde va a ir acumulando la materia fecal a medida que va pasando, sale acá y se acumula en la bolsa que el paciente tiene añadido. Obviamente va a tener que usar cinto toda su vida para enganchar por el cinto. Y es una vida muy lamentable, más allá que tiene que dar gracias que está vivo, que sigue vivo, pero lamentable circular porque ya no le va a determinar el estilo de vida, va a disminuir en cuanto a algunas posibilidades. Porque va a tener siempre cerca un baño para poder, cuando se está llenando esa bolsa de reservorio, incluso en la alimentación va a variar. Se está llenando, tiene que tener un baño para ya drenar eso y volver a enganchar. O sea que le afecta totalmente todo ese estilo de vida. Bueno, eso por lo que es una de las causas fundamentales por la cual se hace. Para corroborar que tenga o no cáncer de colon, y si tuvo, cuando se operó, siempre se pide cada 6 meses tomografía de abdomen y pelvis para visualizar cómo está, si hay algún episodio nuevo, si hay alguna parte donde volvió a ser afectada o no, la parte intestinal. Chicos, les voy a cortar ahora y voy a volver a entrar, así que corto y vuelvan a entrar, que ya se me corta. Vuelvan a entrar.